con todos, con todas, estimados colegas. Les voy a hablar sobre la nulidad irrevocatoria del acto administrativo, que es bastante importante que tengamos en cuenta ciertos aspectos fundamentales para que se les pueda comprender por qué la nulidad, por qué la revocatoria, cuándo procede la revocatoria del acto administrativo y por las clases de los actos administrativos también en sí, cuándo es la revocatoria por oportunidad, legitimidad, su nulidad de oficio, etcétera. Comencemos con el primer aspecto. Los aspectos fundamentales que vamos a tener presentes en esta exposición vendría a ser los caracteres del acto administrativo, la clasificación de los actos administrativos y la teoría de invalidez del acto administrativo. Pueden en este momento ustedes tener en consideración estos tres aspectos para que a posterior puedan profundizar nutriéndose de diferentes autores, sea de la escuela francesa, española o argentina, incluso ecuatoriana, que también recogen muchos de estos caracteres. Bueno, pues los caracteres del acto administrativo vendrían a ser la legitimidad, la ejecutoriedad, estabilidad e impugnabilidad del acto. Y aquí yo necesito hacer una precisión porque la teoría italiana y francesa únicamente reconoce la legitimidad, la presunción de legitimidad y ejecutoriedad como caracteres del acto. Y otra también consideración es que en nuestra legislación, hace algunas décadas, se tenía que en vez de estabilidad del acto, una de las características en sí era la irrevocabilidad. Pero obviamente la irrevocabilidad del acto no es una característica en sí, sino la estabilidad por las consideraciones que se expondrán en la siguiente. Obviamente la ejecutoriedad, como bien ya lo indicó la doctora Narváez, pues tiene que ver con la exigibilidad o ejecutividad del acto y la obligatoriedad del mismo. Y bueno, pues cuando toque este tema, pues pasaremos con un poco más de oportunidad ya que ya se abordó el mismo. Comenzamos con la estabilidad de los actos administrativos. Concepto, características, requisitos, alcance y excepciones. La estabilidad del acto administrativo en sí, para que me comprendan, al ser una característica, es esa limitación o una prohibición implícita de que el mismo órgano administrativo, autor del acto, pueda modificar o revocar en misma sede administrativa el acto en sí. Obviamente esto se presenta como una característica y tenemos un concepto, el más sencillo para que ustedes me comprendan, ya que incluso tengo entendido, pues esta exposición no solamente va para abogados, para estudiantes, sino también incluso personas que gustan del derecho administrativo sin ser abogados ni estudiantes. Un concepto muy básico de la estabilidad es que es una limitación a la facultad de extinguir o modificar el acto en sede administrativa. Lógicamente tiene sus excepciones en sí del acto y obviamente también al tener esta estabilidad y esta forma de que no se pueda modificar y revocar en la misma sede por el mismo autor del acto, se le confunde con lo que se conoce como la cosa juzgada administrativa. Es más, considero un error de concepto porque entre autores, para citar algunos, el cual recomiendo de fácil comprensión, por ejemplo, Agustín Gordillo, Tratado de Derecho Administrativo, o Ramón Parada, igual, hablan que cosa juzgada solamente existe en sede judicial. ¿Por qué? Porque en sede judicial allí podemos hablar de que ya no es revisable una decisión y lógicamente en sede administrativa sí podemos nosotros trasladar el conocimiento de un acto administrativo a otra sede, incluso otra función del Estado. ¿Cuál es esta? Función judicial. Entonces no sería tan técnico hablar sobre la cosa juzgada administrativa, sino que se le asemeja a la estabilidad del acto. ¿Por qué? Porque lógicamente si yo tengo un acto administrativo que ha causado estado, pero no está firme, pues yo puedo presentar la acción contenciosa administrativa para que se realice el control de legalidad del acto. Entonces, mal podremos decir cosa juzgada, pues si cosa juzgada implica que ya no pueda modificarse o revocarse, pues mal estaríamos conceptualizando este concepto de cosa juzgada administrativa. Continuando, para que se comprenda la estabilidad del acto, lo que ustedes pueden observar, ese margen de protección que genera la estabilidad, es ese blindaje respecto de una eventual modificación o revocatoria del acto. Obviamente dentro de ese círculo estamos con los actos válidos y los actos anulables. En sí son los actos regulares. Para quienes no comprendan mucho la clasificación de los actos administrativos, no se pierdan, no se desesperen en tratar de adivinar cuál es el acto válido, el anulable, el nulo, o el regular o el irregular,
Ya lo vamos a abordar de manera breve, pero debemos comprender que la estabilidad abarca al acto válido y anulable, que viene a ser en sí el acto regular, no así al acto irregular. ¿Cuál es la fundamentación en sí de la estabilidad del acto y en sí qué derechos garantiza? Como le había dicho, si es que yo tengo un acto que ha causado estado, sea favorable o desfavorable, pues el derecho que fundamenta esto es y que garantiza es el derecho fundamental de la seguridad jurídica. Pues esa confianza en las normas previas, claras, públicas y aplicadas por autoridad competente hacen que se me genere cierta certeza plena de que no va a variar esa modificación. Y obviamente ahí salta otro principio que también es sustento de la estabilidad, el principio de confianza legítima, que lo tenemos previsto también en el COA, y obviamente el principio de buena fe. Eso para que se conceptualice la estabilidad. Aquí ya vemos lo que son los requisitos de la estabilidad, como les había dicho, que se trate de un acto administrativo, que de él hayan nacido derechos subjetivos, eso es importante, que esté notificado, que sea regular. Recuerden el margen de protección que había indicado, no abarca al acto irregular, que no hay una ley que autorice la revocación. Esto es importante tomar en consideración, porque existen actos administrativos que por sí la ley faculta que cuando existe una condición resolutoria, pues se pueda dar una reversión o una revocatoria, el cual se abordará con posterioridad, pero necesitamos conceptualizar esto. Y que el acto de la administración sea de administración activa, es decir, de la administración pública en ejercicio de sus funciones. Muy bien. Ahora, con respecto del acto administrativo y las clases, como les había dicho, ¿cuáles abarques al acto regular? Y al acto irregular no le alcanza esa estabilidad. Y para comprender de manera muy sencilla y breve, el acto regular es aquel acto en el cual se encuentra dentro del margen de protección un acto válido y un acto anulable, que luego veremos cuáles las consideraciones respecto de estos dos. El acto regular es aquel que ha sido expedido con observancia de su procedimiento, con lógicamente todos los preceptos y requisitos de validez del acto, que ya nos indicó la doctora Narváez, los requisitos de validez, o como doctrinario teóricamente se conocen los elementos esenciales del acto. Mientras que el acto irregular queda únicamente para el acto nulo. Aquel acto con vicio manifiesto, un vicio que ha generado indefensión, un vicio que no puede ser convalidado, queda para este tipo de conceptualización que es el acto irregular. ¿Qué actos gozan de estabilidad? Pues ustedes ya conocen, es el acto regular únicamente. Ahora, tenemos esta división, esta clasificación del acto válido y el anulable. Esto es importantísimo que nosotros tengamos en consideración para efectos posteriores cuando tratemos la nulidad de oficio o el ejercicio de la potestad de revisión o en su defecto cuando hablemos de la revocatoria de los actos favorables y los actos desfavorables. Entonces, el acto válido es aquel acto que ha sido emanado con apego al ordenamiento jurídico, mientras que el acto anulable es aquel acto que tiene un vicio convalidable, un vicio no evidente, no patente, como lo dice Gordillo, sino que es un acto que tiene una virtud de ser nulo, pero no es nulo, y que la administración puede subsanar el mismo. Entonces, ese es el acto anulable, que en el COA se lo reconoce como el acto con vicios convalidables. Otra clasificación que es importante tener en consideración es el acto administrativo favorable y el desfavorable. Conceptualizando brevemente, el acto favorable viene a ser aquel que genera derechos subjetivos a favor del destinatario del acto, mientras que el desfavorable, como es lógico, en defecto de el acto administrativo, es el que genera una carga, un gravamen, lo asemeja bastante a la doctrina en nuestro COA también, es un acto que tiene un gravamen respecto del destinatario. Piensen en el caso de un acto favorable, aquel acto que me concede una licencia única de actividad económica, una LOAE, pues claro, me permite ejercer otro acto favorable, el acto que me permite, por ejemplo, la concesión de aprovechamiento, un acto favorable, la adjudicación dentro de un contrato público, mientras que el acto desfavorable vendría a ser, por ejemplo, aquella orden de derrocamiento que me impone la responsabilidad como sujeto, en este caso, de un procedimiento administrativo sancionador. También acto desfavorable, pensemos ya no solamente en los procedimientos que regulan el COA,
Pensemos en procedimientos especiales, como por ejemplo un sumario administrativo. También se desprende de él si es que se demuestra existencia de la infracción disciplinaria administrativa y responsabilidad del funcionario, pues se emitirá una destitución de acuerdo a la gravedad. Esa destitución encasilla perfectamente en el acto desfavorable. Entonces, conceptualizado desde esta perspectiva, lo que hemos visto, la estabilidad del acto que abarca en sí al acto regular, que es válido y que puede ser también que abarca la estabilidad al acto anulable, tenemos conceptualizado su margen de protección, mientras que el acto que es nulo, que tiene vicios no convalidables, que ya no se puede en este momento dependiendo del momento procedimental, obviamente, ya no se lo puede sanar, sanear, subsanar, como quieran indicarlo, pues en este momento, pues el acto será irregular. Las consecuencias jurídicas de esto tienen que ver con efectos de legitimidad, con los efectos de estabilidad y posterior para saber qué figura del ordenamiento jurídico yo puedo optar en el sistema de nulidades que tenemos establecido. Sistema de nulidades viene dado por el ordenamiento jurídico, que luego abordaré cuál es el sistema de nulidades por el cual se decanta nuestro Código Orgánico Administrativo. Consecuentemente, ya una vez conceptualizado todos estos conceptos que son muy indispensables, pasemos a la presunción de legitimidad de manera muy breve, ya que la doctora Narváez lo abordó. La legitimidad en sí esa presunción es cuando el acto ha sido dictado en apego al ordenamiento jurídico y no adolece de invalidez o vicio manifiesto. Una vez más, repitamos este concepto. Cuando el acto adolece de invalidez y un vicio manifiesto, el acto es nulo. En consecuencia, si tengo un acto nulo, la presunción de invalidez hace que excluya en sí ese margen de protección también que le otorga la legitimidad. Por lo tanto, el acto nulo no gozará de esa presunción. Y aquí es donde la teoría, la doctrina, se decanta de acuerdo a distintos autores, como por ejemplo, si es que tengo un acto con un vicio manifiesto, evidentemente nulo, le abarca la presunción de legitimidad. Manuel María Díez, hace más de 4 décadas, indicó que a través, lógicamente, de su desarrollo doctrinario, que así el acto sea nulo, no, tenemos que comportarnos como si el acto tuviese esa presunción de legitimidad y en consecuencia si el acto es nulo y generó derechos a favor del destinatario del acto, pues no se buscará una anulación o una nulidad de oficio dentro de la misma sede administrativa, sino que tendrá que recurrir a la instancia judicial. Esto también lo explicaré con posterioridad. Pero para efectos de esto, yo quisiera que todos tengan a mano el COA, ya que todos estamos de manera virtual, pueden abrir el COA. Y vamos en este momento al artículo 229, por favor. Es importante que lo tengamos a mano. Y ahí nos dice lo siguiente. Por regla general, los actos administrativos regulares, recuerden, ¿cuál es el acto administrativo regular? Es el acto válido o el anulable. Se presumen legítimos y deben ser ejecutados luego de su notificación. Entonces, en consecuencia, ¿qué nos dice este artículo? Que el acto irregular no goza de la presunción de legitimidad, ¿verdad? Esto es lo que nos indica, pero ahora vamos al artículo 104 del mismo COA, por favor. ¿Y qué nos dice este artículo? Es válido, ya no nos dice que tiene la presunción de ser válido o ser legítimo. Hago un paréntesis, a veces existe una contradicción en el sentido de conceptualización, obviamente, que se indica que la legitimidad y la presunción de legitimidad y de validez son cosas distintas. La doctrina lo asemeja y es algo muy similar, que el acto de presunción de legitimidad o presunción de validez es exactamente lo mismo. Para efectos de ser más ejemplificativo, pues lo trataremos de manera idéntica. Este artículo 104 nos dice, es válido el acto administrativo mientras no se declare su nulidad. Consecuentemente, el acto nulo, el acto irregular, estaría en contradicción aquí con el artículo 229 porque nos indica que el acto es válido, es decir, goza de esa presunción. Y a la vez les pido que abran el artículo 311 del Código Orgánico General de Procesos, también es importante que nos dice, son válidos y eficaces los actos del sector público expedidos por autoridad pública competente, salvo que se declare lo contrario. Por lo tanto, existe una mixtura en nuestro ordenamiento jurídico respecto del alcance sobre la legitimidad del acto. Ahora, existe la teoría de la legitimidad amplia o la limitada. ¿Por qué? Como ustedes pueden ver,
existe este margen de protección que vendría a ser la legitimidad, la presunción de legitimidad, y por fuera tenemos el acto nulo para conceptualizar que la presunción de legitimidad limitada o restringida no le abarca el acto nulo y le excluye en sí de ese margen de protección y deja por dentro solamente el acto válido, anulable, es decir, al acto regular. Esto tiene consecuencias y tiene implicaciones muy prácticas. Claro, muchos van a decir, estamos ahorita haciendo un recuento de toda la teoría administrativa de una manera breve. Sí, pero tiene efectos prácticos. Por ejemplo, si es que presento una acción contenciosa administrativa en la cual el acto es completamente nulo, y voy a poner un ejemplo, y un caso de la vida real, ¿no? Por ejemplo, una funcionaria de un GAD municipal que fue destituida. Entonces, ¿pero por quién fue destituida? Previo sumario administrativo, obviamente. El debido procedimiento se debe de respetar en todo acto administrativo, pues es un requisito de validez. Pero fue instaurado en la misma sede administrativa del GAD municipal y fue destituida por el alcalde. Y no observando que a partir del año 2017 se expidió una norma técnica, se expidió por parte del Ministerio de Trabajo, otorgando competencia para la destitución de este tipo de funcionarios al inspector de trabajo. Aquí hay una falta de competencia evidente. Obviamente es patente, como lo dice Ramón Parada. En tal caso, si es que no le abarcaba la presunción de legitimidad y es un acto nulo, como destinatario y perjudicado del acto, ¿puedo yo desobedecer esa orden, conociendo que existe presunción de legitimidad y de ejecutoriedad y que estoy obligado a cumplir lo que dispone el acto? No, no me puedo oponer. Pero obviamente al momento que yo presento la acción contenciosa administrativa, en un acápite de la demanda yo pondré una solicitud muy especial, la solicitud de suspensión de los efectos del acto administrativo, y fundamentaré lógicamente en que, obvio, existe una nulidad evidente, que la legitimidad ya no le alcanza ese acto administrativo por cuanto es irregular, es nulo, no es un vicio que no es convalidable, y fundamentaré que el peligro en la demora, lo que se conoce doctrinariamente como el periculum mora, y obviamente la apariencia del buen derecho en la presentación de la acción, de la sustentación y del acto en sí, harán efectivo que el Tribunal Contencioso Administrativo en auto de calificación pues disponga la suspensión de los efectos del acto administrativo. Esos son los efectos prácticos de conocer por qué existe una legitimidad, una presunción y si le abarca o no al acto nulo. Por el contrario, obviamente la legitimidad amplia le abarca al acto nulo y el acto regular, y entenderemos nosotros a través de una interpretación sistemática, como se puede indicar, que la legitimidad es amplia, pues no nos podemos nosotros resistir o desobedecer a lo dispuesto en el acto administrativo. Esto es una consecuencia lógica que se deriva pues del ordenamiento jurídico. Como les había dicho, el sistema de nulidades viene dado del ordenamiento jurídico. Ahora, ¿qué es lo que implica la legitimidad amplia? Viene a ser como una especie de una protección de la arbitrariedad de la administración pública. Y pensemos el siguiente ejemplo: un acto completamente nulo, nulo de pleno derecho, una nulidad absoluta, en el cual se expide una sanción de derrocamiento en contra, obviamente, de una edificación que la estoy realizando yo, pero sin el debido procedimiento, sin que se haya instaurado el procedimiento. Simplemente el órgano resolutor, en este caso, expide el acto administrativo de gravamen sin el procedimiento, y yo, destinatario y perjudicado del acto, lo tengo que cumplir, sabiendo que no hay procedimiento, sabiendo que es evidente y sabiendo que es una arbitrariedad increíble en este caso. Pues no se puede concebir que exista una orden de derrocamiento, un acto administrativo de gravamen de tal naturaleza sin procedimiento, pues me vería obligado, ¿verdad?, por esta legitimidad ampliada. Entonces, se dice doctrinariamente que es como que esto ampara una arbitrariedad de la administración pública en cuanto se tiene esta potestad de ejecutar actos administrativos. Ahora, la presunción de legitimidad, y esto es para concluir sobre la legitimidad, es que existe solamente en tanto y en cuanto el acto no sea manifiesta ni evidentemente inválido. Eso es importante que lo tengamos muy presente, y esto es sacado de la teoría argentina, del caso Pustenic de 1975, es una interesante sentencia, pueden analizarlos ustedes,
que también es importante que siempre nos nutramos de precedentes no solamente internos, también externos para poder comparar ordenamiento jurídico. Querido Paul, Bueno, te quiero hacer un comentario nada más, que la gente está aquí pues emitiendo algunas preguntas. claro, Pues bueno, dicen que la transmisión está muy buena. Pues bueno, aquí primero, en primer lugar, lo que me están diciendo es de que, si bien tú habías dicho de que no se puede hablar de una cosa juzgada, pero sí se puede hablar del acto en firme. ¿Qué consideración tienes tú de eso? ya, a ver, hay dos formas de concebir al acto administrativo por sus efectos en el momento de la sede administrativa y después de una sede judicial o después de la preclusión para la presentación de los recursos administrativos. El acto administrativo que ha causado Estado es el acto administrativo, y les voy a pedir si nos podemos dirigir al artículo 218, el acto que ha causado Estado es el que se ha expedido producto del recurso de apelación. También cuando ha fenecido el plazo para interposición del recurso de apelación o no se ha ejercido el mismo, y cuando se ha interpuesto una acción contenciosa administrativa. Y el acto firme, para que se comprenda, y estos siempre son conceptos que cuando uno es estudiante de Derecho a veces no lo comprende, el acto firme es al cual ya no cabe ningún recurso, ni en sede administrativa, ni en sede judicial, ya no tiene vía. Ese es el acto firme. Entonces, en tal caso, si le queremos asemejar a una cosa juzgada administrativa, no sería la estabilidad del acto, podría indicarse incluso a la consecuencia de la firmeza del acto, porque allí ya no cabe absolutamente ningún recurso. De Pero con la acuerdo. salvedad, que luego veremos, estimados oyentes, que existe en base a la potestad de revisión una facultad, obviamente una potestad, de anular el acto por razones de nulidad, nulidad de pleno derecho, nulidad absoluta, que De luego acuerdo. abordar. Bueno, Paul, yo te dejo continuar nada más con esta breve interrupción que tuve. Ya, gracias. Ahora, bueno, esto es un cuadro sacado igual de Agustín Gordillo del libro que les había recomendado. Brevemente, ¿no? Acto administrativo regular con un acto válido, un acto anulable y un acto de nulidad. No toquemos la inexistencia del acto, pues sabemos que nuestra legislación expresamente no se reconoce el acto inexistente. Solamente veamos los tres. El acto válido goza de presunción de legitimidad, sí. El anulable también. La nulidad, no. El acto nulo, no. La exigibilidad que le asemejan con la ejecutoriedad, sí. El acto nulo es exigible, sí. El acto nulo, no. Ahora, la estabilidad, sí, pues podemos ver del acto válido, del acto anulable y del acto nulo es contingente, puede ocasionar. Y de la ejecución a pesar de la interposición, también. Eso solamente para que se pueda comprender de manera más práctica. Ahora sí, vamos a entrar en algo que ya es un poco medio más centrado en el tema que les había dicho, que es la nulidad y la revocatoria de los actos. Es indispensable que conozcamos la teoría de invalidez del acto administrativo. En sí, yo recomiendo la lectura puede ser Agustín Gordillo, como les había dicho, Ramón Parada, en este caso, que desarrollan la teoría de la invalidez del acto administrativo. Esta teoría nos dice que existe un acto administrativo que puede estar enfermo, así lo conceptualiza Ramón Parada, es un acto que tiene una patología. Y obviamente esa patología puede ser en sí sanada, bien sea por una terapia, bien sea por medicamentos asimilando a una persona enferma, por el paso del tiempo, o bien puede ser que sea una enfermedad que no tenga cura. Ahora, asimilemos al acto. El acto, cuando es anulable, tiene dos formas, en este caso, que sería la nulidad relativa. El acto, cuando es anulable o con vicios convalidables, puede ser saneado y obviamente puede ser convalidado. Esa es la teoría de la nulidad relativa respecto del acto anulable. Y puede ser convalidado de dos formas, de manera expresa mediante la expedición del acto administrativo convalidatorio, y puede ser también por el paso del tiempo o preclusión de la etapa procedimental para presentar un recurso de impugnación. En este caso, pues, estará ya convalidado el acto. La nulidad absoluta, pues, no es convalidable. Obviamente, no reconocemos el acto inexistente ni las irregularidades no invalidantes, que en este caso una irregularidad no invalidante, pues, obviamente, su nombre es muy sencillo de digerir,
son ciertos defectos en la tramitación del procedimiento del acto que no causan indefensión. Entonces, más o menos en ese sentido no vamos a abordar al respecto. Un ejemplo nada más por indicar a la gente de lo que tú dices, Paul, de la irregularidad no invalidante, puede ser que está contenido en el artículo 173, cuando te dice que la notificación debe hacerse en 3 días desde que se expide el acto administrativo, pero si no lo hacen en 3 días, pues no pasa nada. Habrá alguna responsabilidad para el servidor público que no lo hizo, pero eso no afecta a la validez del acto administrativo. ¿Estarías de acuerdo? Totalmente de acuerdo, Andrés. Ahora, tenemos ya una vez que se ha podido indicar los tipos de patologías del acto administrativo, de manera breve vamos a tener que la nulidad relativa o el acto con vicios convalidables, como lo reconoce el COA, es un acto en sí, para conceptualizarlo, que contraviene la ley, así establece el COA, contraviene la ley, pero no contraviene de manera en la cual sea evidente, patente o que genere indefensión al destinatario del acto, porque eso ya encasillaría dentro de la nulidad. Es un acto convalidable y genera efectos ex nunc, es decir, no retroactivo. En este caso, la teoría, la doctrina lo reconoce de esta manera. La nulidad absoluta o nulidad de pleno derecho, en este caso el COA lo reconoce solamente como nulidad, es el acto que tiene vicios evidentes, patentes, que es una violación grosera al ordenamiento jurídico, lo dicen otros autores. No es convalidable y tiene efectos jurídicos de su declaratoria ex tunc, es decir, efectos retroactivos. El acto existente, vale la pena solamente de pasada, pues no, es el acto que no reúne los requisitos para su existencia, es materialmente imposible, se asemeja con una de las causales de nulidad del acto administrativo que prevé el COA y no produce efectos en sí. Estaba pensando un ejemplo el otro día, puede ser que existe una orden de derrocamiento de una edificación para mi vecino, pero llega la maquinaria de la autoridad y derroca mi edificación, es decir, no hubo acto, solamente hubo una materialización, una operación en sí, que se vendría a ser un hecho administrativo viciado o una vía de hecho. Y el acto, o más bien dicho, la irregularidad no invalidante, pues no afecta la validez ni eficacia del acto en sí, su procedimiento, y no impide alcanzar los fines del acto en sí, esta irregularidad no invalidante. La teoría también de la invalidez del acto administrativo, pues tiene ciertos principios en este caso, que es la convalidación, la incomunicación de la nulidad o intransmisibilidad y la conversión. Es importante ya que el sistema de nulidades nos dice en sí que nosotros, o más bien dicho, la administración pública estará inclinada hacia la preservación, conservación del acto. En sí, la convalidación nos dice, obviamente, en este caso, que en primer lugar, si el acto es anulable o tiene nulidad relativa, pues siempre se buscará que se convalide. También la incomunicación o intransmisibilidad quiere decir, bueno, esto lo encontramos, si quieren ubicarlo en el COA, por eso les decía que el sistema de nulidades viene dado del ordenamiento jurídico. Lo importante y lo interesante es poder ubicarlo en los artículos y conceptualizarlo con las propias palabras que lo ha puesto el legislador. Pues nos viene a decir que la intransmisibilidad o incomunicación es cuando la nulidad en parte del acto no afecta a las otras partes que resulten independientes de este, para preservar y que no se contamine el acto, los otros actos, de ser el caso, que son válidos. Y la conversión del acto en sí es que cuando un acto administrativo, esto tenemos en el último inciso del artículo 109 del COA, que indica que los actos nulos que contengan elementos constitutivos de otro distinto producen los efectos de este, en cuyo caso la conversión se efectúa mediante otro acto administrativo. Un ejemplo nada más de la conversión que cita la teoría, Ramón Parada dice, por ejemplo, el ejemplo, cuando el acto administrativo es tendiente a otorgar un nombramiento a tal destinatario del acto, un nombramiento, un cargo, pero en sí ese acto le da otro, pero tiene la misma escala remunerativa, va a ser servidor público, etc. Entonces ese acto surtió los efectos ¿de cuál? Del que tenía ese espíritu el acto, más no del nombramiento que le ponga, porque no tiene esos efectos. Eso nosotros podemos encontrar muy pocas veces, pero es uno de los principios de la restricción de la invalidez. Ahora, muy bien, nos vamos con la revocatoria de los actos administrativos para poder conceptualizar también.
El COA reconoce dos especies de revocatoria de los actos administrativos. La revocatoria de efectos favorables y la revocatoria de efectos de actos administrativos con efectos desfavorables. Y previo a ello tenemos en la doctrina, en la teoría, revocatoria de los actos por razones de legitimidad y de oportunidad. De pasada, nada más vale la pena que podamos distinguir esto, pues no solamente es una exposición respecto del COA, pues es más teórico lo que me he enfocado yo en realizar. Obviamente tenemos desarrollada la revocatoria por razones de oportunidad. Esta tiende siempre al orden público, obedece a las razones de orden público. La teoría la reconoce a la revocatoria por razones de oportunidad, que la dice o la conceptualiza como de mérito o conveniencia. Cuando justificada motivadamente cambia de criterio la administración respecto de un acto que ya se emitió, que está surtiendo efectos, pero cambia de criterio, puede ser un criterio técnico, un criterio ambiental, puede ser un criterio, como le digo, de orden público que abarque aquello, y hace necesario que se extinga el acto administrativo. Se relaciona con la conveniencia o mérito, como lo había indicado, no tiene efectos retroactivos y es obviamente para actos regulares y legítimos. ¿Por qué? Porque obviamente tenemos la revocatoria de los otros actos, de la revocatoria de los actos, obviamente por razones de legitimidad. Y estos, a diferencia de los de la oportunidad, que como me acaban de escuchar, no tienen nada que ver con los requisitos de validez del acto administrativo y en lo absoluto con temas de legalidad. Pero la otra revocatoria, que es por razones de legitimidad, aquí sí tocamos aspectos esenciales en la conformación y creación del acto, aspectos del ordenamiento jurídico. Aquí, para que me comprendan de mejor manera, la extinción o revocatoria del acto por razones de legitimidad, le confrontamos al acto administrativo para con el ordenamiento jurídico y nosotros podemos ver si es que en realidad es convalidable, no es convalidable. Lógicamente, si lo vamos a extinguir, no puede ser convalidable. Por eso es para actos que tienen vicios no convalidables. Sus efectos son retroactivos. En cualquier tiempo puede darse, incluso en el anterior RJAFE teníamos previsto estas consideraciones de este tipo de revocatorias, es específicamente para actos ilegítimos o nulos. El RJAFE nos decía pues que es para actos nulos o actos que tengan vicios no convalidables. Y en este caso está impedido su convalidación por la naturaleza misma del acto. Ahora, yo quisiera en este momento abordar ciertos aspectos conceptuales para que no lleguen en ningún momento a tener una confusión de concepto respecto de la nulidad y respecto de la revocatoria de los actos administrativos. Cuando estamos frente a una nulidad del acto, siempre vamos a estar frente a las causales del artículo 105 del COA, que obviamente, incluso por razones de tiempo, y es más, daría lugar solamente para un curso entero tratar la nulidad y revocatoria del acto, pero esto quedaría para que cada quien haga la tarea de analizar las 8 causales del artículo 105 del COA. Estas son las que nosotros podríamos indicar que se confronta el ordenamiento jurídico para con el acto e indicar y poder nosotros deducir si es que el acto es nulo. Consecuentemente, en las razones de legitimidad siempre va a estar esa confrontación. En ningún momento va a estar ni conveniencia ni oportunidad. Y es importante que se tenga esto muy presente para cuando nosotros, como administración pública, pretendamos en cierto momento dejar sin efecto un acto favorable. Aquí entra sale a la cancha y en este momento a jugar lo que es el acto favorable, el desfavorable, el regular y irregular. No era simplemente por hacerles perder el tiempo a ustedes de poder diferenciar entre el acto regular, irregular y el acto favorable o desfavorable. Tiene efectos muy connotativos, tiene efectos que nosotros necesitamos precisar. La revocatoria de los actos favorables y desfavorables. Primero, el acto favorable en sí, como les había dicho, es aquel acto que cumpliendo con todos los requisitos de validez y esenciales del mismo, genera efectos, derechos subjetivos a favor del destinatario, pero que es lesivo para el interés público. Recuerden, no le estamos confrontando con el ordenamiento jurídico, es solamente lesivo al interés público. Si le estaríamos confrontando con el ordenamiento jurídico para cuestionar su legitimidad, estaríamos frente a otra figura.
Por eso es importante que sepamos diferenciar. Paul, ahí Ahora, de lo que estoy escuchando, nada más dejar como premisa, le sigo al interés público a base de lo que ya le has dicho, quiere decir entonces que no es conveniente, porque decías que era por conveniencia, mérito u oportunidad. Entonces, que tal vez exacto. sí es legítimo, pero ya no es conveniente, al Estado ya no quiere seguir manteniendo ese acto. Completamente de acuerdo, Andrés. En este caso, no estamos nosotros discutiendo, como les había dicho, la validez. Y es más, y encuentra razón en lo que acaba de decir Andrés, cuando, por favor, les pido que abran el artículo 115 del COA, el primer inciso, la última línea, que serán siempre y cuando, y esta es la procedencia, ¿no? Un requisito para que proceda la revocatoria de actos favorables, y es aquí donde se ubica la lesividad, siempre y cuando el acto sea legítimo o que contenga vicios convalidables. Entonces, si nosotros estamos de acuerdo a lo que hemos conversado, eh, si el acto es nulo, de nulidad absoluta, de pleno derecho, será aplicable la revocatoria del acto favorable mediante la lesividad. Pues la teoría se inclina más por indicar que en el caso que es nulo, pues tiene que aplicarse la anulación por la anulación. ¿Por qué? Porque tener en la vida jurídica un acto administrativo que no cumple los requisitos de validez es un estorbo para el ordenamiento jurídico. Tiene que ser extinguido y expulsado del ordenamiento. Pero hay una salvedad en la teoría. En la teoría nos indica que, y teníamos nosotros del Ecuador precedentes jurisprudenciales, lógicamente antes de la entrada en vigencia del COA, de que el acto que es nulo, pero ha generado efectos jurídicos y derechos subjetivos y que se encuentran ejecutando a favor del destinatario del acto, no se puede declarar nulidad en la misma instancia administrativa, sino que necesariamente tiene que irse a la vía judicial, a pesar que sea nulo. Esto no les quiero confundir, pero sí sería excelente que ustedes en la ley de procedimientos administrativos de Argentina, en el artículo 17, puedan ustedes abrir ese artículo y vean lo que indica el legislador, cómo lo legisló, cómo lo normó, de que por más que el acto sea nulo, si es que se encuentra generando derechos subjetivos, en este caso no puede ser revocado en sede administrativa, sino en sede judicial. Consecuentemente, aparejando este ordenamiento jurídico con el nuestro, les pido que abran el artículo 132. Y aquí tenemos una de las potestades administrativas que me parecen muy interesantes, que tienen que ver con la autotutela de la legalidad, la autotutela administrativa. Que obviamente la autotutela es esa facultad que tiene la administración internamente dentro de la administración, que una vez que ha sido expedida una decisión, pues se pueda ejecutar sin recurrir a sede judicial. Comparado con lo que son con los particulares, cuando tenemos actos jurídicos no podemos ejecutar. ¿Por qué? Porque tenemos que necesariamente acudir a sede judicial para que se ejecute nuestro derecho. En cambio, retomando, la autotutela hace que podamos, por nuestra cuenta, administración pública puede ejecutar. Ahora, muy bien. El 132 nos dice que el acto administrativo nulo, obviamente no le abarca la legitimidad como habíamos visto, no le abarca estabilidad, puede ser anulado por la máxima autoridad administrativa. Esto es importante, en cualquier momento, a iniciativa propia, obviamente de oficio, o por insinuación de persona interesada. Y ahí les pido que retrocedamos al artículo 105 y 106 del COA. 105 en primer lugar para poder determinar las causales del acto nulo y el 106 para que se pueda comprender cuándo yo y de qué manera puedo llegar a la administración pública y decirle, señores órgano administrativo, señores de administración pública, ustedes expidieron un acto que es nulo y estorba el ordenamiento jurídico. Este acto debe ser expulsado del mismo, extinguido. Y nos dice, segundo inciso, la persona interesada puede solicitar la declaración de nulidad del acto administrativo a través de la imposición de una reclamación o un recurso administrativo. El recurso administrativo tiene que cumplir el principio de oportunidad. Pues si no presento mi recurso de apelación, en este caso podría ser, y no hago la alegación de nulidad, pues simplemente se entiende que ya es firme y consentido en esa parte del acto. Pero si yo llego a la administración pública con una reclamación y en base al artículo 132 insinúo a la administración pública que existe un acto administrativo nulo, pues simplemente lo que hará es
obviamente, hacer esa valoración del ordenamiento jurídico. Aquí, recuerden, una vez más, haciendo esa ejemplificación, aquí sí le cotejo yo, sí le contrapongo al ordenamiento jurídico con el acto que yo presumo que es nulo. Entonces, en este caso, sí tenemos, si es que no es apegado al ordenamiento jurídico y está dentro de una de las causales, el acto va a ser nulo. Y la consecuencia de ello es que en ningún momento surtió efectos jurídicos del acto. Entonces, en esto es lo que se basa la teoría y el artículo 132 para que no se distinga entre el acto favorable o desfavorable. Ahí hago yo un criterio muy personal. Yo sí me quedaría con la teoría que maneja la Ley de Procedimientos Administrativos Argentina, e indica que el acto sea nulo, por más que sea nulo y que el vicio sea no convalidable y sea un vicio evidente, si generó derechos subjetivos a favor del destinatario, pues no puede anularse, revocarse en la misma sede administrativa, sino solamente en sede judicial. Esto es respetar el derecho de la seguridad jurídica, es respetar estos estándares mínimos de estabilidad del acto, la confianza legítima en sí, y es un criterio muy personal. Obviamente considero que el COA debería dejar muy claro. Y voy a poner un ejemplo, como les había dicho, quisiera que se entienda esto desde la práctica. ¿Qué sucede si yo soy el destinatario beneficiario de una concesión minera, de una concesión de aprovechamiento de recursos naturales, etcétera? Tengo la concesión y llevo 8 años beneficiándome de la concesión, pero después de tanto tiempo, perdón que sea tan extremo, pero después de tanto tiempo la administración pública se da cuenta que existió un vicio, supuestamente existió un vicio de nulidad en este caso, y quiere declarar la nulidad del acto administrativo. Entonces, como administrado, ¿qué primero voy a pensar yo, no? Como destinatario beneficiario voy a indicar, bueno, yo no tengo por qué soportar el perjuicio, obviamente, de la administración pública cuando cometió error en el ejercicio de sus funciones los funcionarios. Es una regla principal del derecho, incluso también del derecho administrativo, que los administrados no pueden sufrir el gravamen de la administración. Eso lo teníamos en el ERJAFE, si no estoy mal, el artículo 96, que decía de manera muy clara y taxativa que no podemos sufrir el gravamen los administrados por los errores de la administración y de sus funcionarios. Pero eso como un criterio muy personal y mucha doctrina también que lo desarrolla, pero tengo entendido, pues muchas administraciones públicas actualmente en el país se encuentran anulando los actos que consideran nulos y pues en la misma sede administrativa en virtud del ejercicio de la potestad de revisión. Ahí yo podría sugerir hacer una excelente estrategia jurídica, plantear pues una impugnación de ese acto, irnos al contencioso administrativo a través de la acción, valga la pena, no es un recurso, se tenía antes la concepción de que acudir al contencioso administrativo era vía recurso, es más propiamente y técnicamente asemejado a la acción contenciosa administrativa antes que un recurso. Y obviamente demostrar a los jueces competentes que el supuesto vicio de nulidad o el vicio no convalidable no era tal, sino que en el mejor de los casos era un vicio convalidable, es decir, un acto anulable. Consecuente, no le aplica el 132 del COA porque ya no es nulo de pleno derecho, ya no es nulo absoluto, si no hubiese sido un acto anulable. ¿Qué conseguimos con eso? Pues obviamente que se declare con lugar nuestra pretensión en sede judicial, y eso haría que nosotros podamos y se nos restituya, si es que el acto no fue suspendido, se nos restituya los derechos subjetivos que estaban siendo violentados con la expedición de este acto. Y el acto desfavorable, la revocatoria de los actos desfavorables, que es el que falta, es que puede darse igualmente en cualquier momento, siempre y cuando, y aquí es algo muy importante, aquí tenemos también, si lo podemos observar en el COA, que no debe estar prohibido por la ley, en este caso la revocatoria del acto administrativo, que no vulnere el principio de igualdad, ni tampoco el interés público, ni el ordenamiento jurídico. Eso es lógico porque la teoría le asemeja que hay que tenerle con mucha cautela la revocatoria del acto desfavorable. ¿Por qué? Porque no puede ser utilizado este mecanismo para favorecer a los particulares, porque el acto desfavorable, al eliminarlo del ordenamiento jurídico, al quitarle esa carga al administrado, al destinatario del acto, le estaría colocando en una situación, obviamente ya no de gravamen, estaría pues beneficiándose, si es que es arbitrariamente, de una potestad que no debía haber sido ejercida en la forma en la cual para beneficiar al
administrado. Ahora, a diferencia, en cambio, del acto favorable, sí tiene una oportunidad para ejercer esta potestad del acto desfavorable para revocarlo. Y nos indica el artículo 116 del COA que existe la caducidad de la potestad de revocatoria, es decir, se tiene 3 años desde que se notificó el acto administrativo. Y la lesividad en sí, si me permites, Andrés, si tengo unos minutos más, brevemente para indicar que la lesividad en sí, en el artículo 115, se tiene que hacer y cumplir ciertos requisitos, como es la declaratoria de lesividad de la máxima autoridad. Esta declaratoria de lesividad me habilita a mi administración pública en este momento para irme al contencioso administrativo mediante la acción de lesividad y obviamente que el contencioso realice ese control de legalidad de la declaratoria de lesividad. ¿Qué es lo que va a hacer el destinatario del acto y el posible y eventualmente perjudicado a través de la revocatoria que se pretende? Él va a pelear la subsistencia del acto. Él lo que va a decir es, señores jueces contenciosos administrativos, el acto es válido, el acto no contraviene el interés público, eso es muy importante, y pues presentar toda la prueba que podamos para dejar sin piso la declaratoria de lesividad. Bueno, obviamente, pues en el momento que el contencioso administrativo declare que el acto de declaratoria de lesividad es legal, declarará como tal, pero aquí tenemos una consideración, que una vez que se declare la lesividad, la administración pública tendrá que revocar el acto con la declaratoria de lesividad del Tribunal Contencioso Administrativo. Y obviamente allí se producirá solamente la revocatoria del acto favorable. Esto es en sí la importancia de tener muy presente esta forma de revocar el acto. Ahora, en sí, otra forma genérica de comprender qué es la nulidad y qué es la revocatoria. Ambas comportan y comparten algo muy similar que lo encontramos en el COA, que es que ambos son una forma de extinguir el acto administrativo. Y encontramos que una de las formas es por razones de legitimidad, cuando se declare su nulidad, que es la que acabamos de ver. Y tenemos la otra que es por revocatoria, obviamente en la forma en la que establece el COA. Y son esas dos formas que habíamos visto cuando son de actos favorables y los actos desfavorables. Pero tenemos otra forma de extinguir el acto administrativo. Es importante también que lo podamos diferenciar. Y es, por ejemplo, la caducidad del acto administrativo. Y quiero ejemplificar la caducidad del acto administrativo cuando se produce, en este caso, la condición resolutoria por la cual se expidió el acto. Por ejemplo, la resolución de adjudicación de parcelas de terreno amparadas en la Ley Orgánica de Tierras Rurales, las que las realiza el MAGAP, el Ministerio de Agricultura, y obviamente a través de su subsecretaría competente. Si ustedes han tenido la oportunidad de tener un acto de esa naturaleza para poder revisarlo, existe una condición resolutoria, y eso está en la ley también, que indica que en el momento que se incumpla, por ejemplo, con el plan de manejo ambiental, que se incumpla con ciertas condiciones del acto, se dará la reversión del acto. La reversión en sí, entendida como una revocatoria más, porque la revocatoria es dejar sin efectos el acto. Entonces aquí se produce la caducidad del acto administrativo cuando se verifica la condición resolutoria. Esta también vendría a ser una excepción de la estabilidad del acto y obviamente de la legitimidad. La otra es caducidad cuando se cumple el plazo. Por ejemplo, con la concesión minera o la concesión de aprovechamiento a los 20, 15, 30 años, qué sé yo, que se le ha otorgado la concesión, se cumple el plazo y el acto administrativo caduca. Y obviamente por su régimen específico, como nos dice el COA, esto va ligado obviamente a la ley que se sustenta para el procedimiento del acto administrativo y su subsecuente extinción del mismo. Entonces, conceptualizado lo que es la teoría de la invalidez del acto administrativo, tenemos que, a manera de resumen y conclusión, que la nulidad del acto administrativo en el COA, nosotros, o más bien dicho, las categorías de nulidad, tenemos dos. Cuando el acto es con vicios convalidables, la teoría la asemeja como el acto anulable. Y tenemos cuando el acto en el COA lo reconoce solamente como nulo, es lo que en la doctrina se conoce como el acto nulo de pleno derecho o de nulidad absoluta. Tenemos por regla general que el acto es válido
todo acto que ha sido expedido con apego al ordenamiento jurídico es válido y se presume legítimo. Y el sistema de nulidades lo tenemos contemplado a partir del artículo 104 del COA, en el cual puede ser por reclamación administrativa o por un recurso administrativo. Es algo importante también, antes que se me vaya, el artículo 108 del COA es importante, cuando habla que las personas no están obligadas al cumplimiento de un acto administrativo declarado nulo. Esto es importante, este es un consejo que nace de la propia lectura del artículo. Pero el siguiente inciso indica, los servidores públicos deben oponerse a la ejecución del acto nulo, pero no indica que el acto declarado nulo. Por lo tanto, hay una dicotomía respecto a si los servidores públicos pueden oponerse a la ejecución del acto como una excepción a la ejecutoriedad del mismo, pero en cambio al administrado, al particular, sí tiene la obligación de que respete la ejecución. Eso nada más para que ustedes lo puedan analizar. Y terminando, la nulidad puede ser, como les había dicho, de oficio o petición de parte, puede ejercerse en base a la potestad de revisión, la revocatoria del acto, tenemos dos, la revocatoria de los actos favorables mediante la lesividad y la revocatoria de los actos desfavorables. En este caso, en cualquier momento, mientras no exista una exención prohibida por la ley, que no esté prohibido en sí, que no vulnere el principio de igualdad al interés público y obviamente siempre resguardando en todo momento, ustedes encontrarán en todo momento, hasta para declarar la nulidad del acto de oficio, se tendrá que contar con las garantías mínimas básicas del derecho al debido procedimiento. Por lo tanto, no se puede, en este caso, instaurar un procedimiento sin contar con el administrado y con todas sus garantías. Esto es lo que yo les puedo aportar en base a la nulidad y revocatoria del acto. Es un tema un tanto complejo. Espero, no sé si es que tal vez quedan algunas dudas, pues poder solventarlas en este.